Así que cuando me estoy trasladando con alguien, estoy viviendo esa experiencia estoy con ellos y ellos conmigo. Y nos estamos moviendo hacia el enfoque 27, al parque en el enfoque 27. Y cuando llegamos, siempre hay una cantidad increíble de personas esperando para. Es una reunión de seres queridos y pueden ser seres queridos de esta vida o de otras vidas o una combinación. Por lo general es una combinación. Me gustaría dar la bienvenida al programa a Judy Hilliard. ¿Cómo estás, Judy? Bien, gracias. Muchas gracias por venir al programa. De lo que vamos a hablar hoy, no he hablado antes en el programa, lo cual es bastante raro porque ya he hecho muchos episodios, pero siempre hay algo nuevo que aprender y tu historia es bastante notable. Así que, antes de entrar en el trabajo que estás haciendo ahora, ¿podrías contarle un poco al público sobre tu pasado o tus inicios en el campo médico en el que trabajaste? Me gradué de enfermería hace tiempo. Empecé a trabajar en el hospital donde me gradué y al año siguiente, ese hospital inauguró una unidad de cuidados intensivos. En ese momento era apenas la segunda unidad de cuidados intensivos en el estado de Connecticut y simplemente me enamoré de eso y estuve en cuidados intensivos, cuidados críticos, toda mi vida. Me jubilé en 2012 tras 47 años en cuidados críticos. Entonces, después de estar en ese entorno tantos años, ¿cómo manejaste los momentos más álgidos de los milagros que presenciaste y los bajones de la tristeza que viste? ¿Cómo lo superaste? No solo mental y psicológicamente, sino también espiritualmente. Diría que al principio no estaba necesariamente conectado espiritualmente. Bien, eso vino después, pero psicológica y físicamente. Era una especialidad completamente nueva y una forma en ese momento de cuidar y salvar a personas que antes no se había podido salvar. Así, esos primeros años fueron emocionantes. Hubo muchas muertes, sí, pero también muchas vidas salvadas. Y yo igual, me fascinaba la enfermería de cuidados intensivos. Amaba la enfermería en general, pero la de cuidados intensivos era mi pasión y realmente estimulaba mi interés y mi cerebro. Simplemente me mantenía activo. Bueno, déjame preguntarte esto. ¿Insinuaste algo de esto que lo espiritual vino después? ¿Alguna vez viste algo en la UCI que te hiciera cuestionar tus creencias espirituales, si tenías alguna en ese momento y empezaste a pensar, un momento, ¿podría haber algo más aquí? Sí, de hecho, en ese momento era enfermera jefe de una unidad de cuidado coronario en un hospital de Pasadena, California, trabajando en cuidados intensivos y coronarios. Un hospital grande, muy reconocido. Y en cierto momento, Elizabeth Kubler-Ross hace poco, había publicado su libro y dio una presentación en una universidad en Los Ángeles. Ese fin de semana fui a escucharla. Asistí el sábado y el domingo. Y al regresar de allá, solíamos tener muchos paros cardíacos. Quiero decir, en ese entonces, a principios de los 70, no contábamos con los medicamentos que existen ahora, el equipo que existe ahora. Así que con bastante frecuencia la gente sufría paros cardíacos. Cuando llamábamos a un código y hacíamos todo lo posible y a veces los recuperábamos y a veces no. Pero después de ese fin de semana,
Lo asombroso que sucedió es, yo entraba corriendo. Quizás yo era quien desfibrilaba o administraba medicamentos o hacía RCP o lo que fuera que estuviera haciendo en ese momento. Pero desde ese momento, durante años, sabría en algún punto si íbamos a recuperar a ese paciente. Y si sabía que no, entonces seguiría haciendo lo que estaba haciendo, pero levantaba la vista al techo y decía, gracias, gracias por tu vida. Y luego simplemente continuaba y nunca le dije nada a nadie, pero nunca me equivoqué. Hubo cientos y cientos de personas a las que les pasó eso. Si tenía la sensación de que no volverían, simplemente hacía este pequeño agradecimiento y seguía adelante y no recuperábamos a la persona. Entonces, fue una experiencia bastante increíble. Entonces, ¿eso fue lo que te inició en el camino espiritual en el que estás hoy? Esa fue una parte. Quiero decir, fui progresando con el tiempo. Crecí en una iglesia evangélica fundamentalista y supe desde muy joven que era diferente. Era gay en ese tipo de iglesia. Ser gay era peor que ser un asesino. Era como lo peor. Así que solo lo ocultaba, incluso de mí mismo. Y no fue hasta que en mí había cambiado. En mi juventud viví en Connecticut y después me mudé a California, que era un entorno más abierto. Sí, era un poco más abierto. California era mucho más abierto en aquel entonces que Connecticut. Ahora, una de las razones por las que te invitamos al programa es porque eres practicante y discúlpame, soy nuevo en esto, así que haré lo mejor que pueda. Una práctica celta de trabajar con los moribundos llamada Anam Cara. ¿Lo pronuncié? Está bien. Entonces, Anam Cara, ¿qué es esta práctica celta? ¿Y cómo la descubriste? Fue hacia el final de mi carrera. Me retiré en el 2012 y unos años antes de eso vivía en Ashland, aquí en Ashland, Oregón, que es un pueblo pequeño del suroeste de Oregón. Y me enteré de un programa que iban a traer a la región por un tal Richard Groves, quien había un centro en un pueblo a unas 160 kilómetros de aquí, y su centro se llamaba El Arte Sagrado de Vivir, Centro. Y él trajo este programa al Valle de Rock para enfermeras y personal de salud. Y el enfoque de ese programa era ayudar a personas al final de su vida que luchaban y aferrándose para ayudarlas a soltar y prepararse para morir. Y había identificado lo que él llamaba dolor espiritual. Si la gente no había hecho su trabajo al final de la vida, tendían a aferrarse, y a esos los llamaba dolores espirituales. Reconoció 4 dolores espirituales que solían ser comunes en todas las culturas, y esos dolores espirituales eran problemas relacionados con las relaciones, el perdón, la esperanza y el significado. Si podías ayudar a la gente a enfrentar esos al final de la vida, entonces podían tener una muerte en paz. En ese entonces trabajaba en un hospital muy pequeño, una UCI de 4 camas como enfermero,
Me costaba entender cómo manejábamos la situación. Había pacientes en la UCI con pocas probabilidades de sobrevivir y otros con muchas, y estábamos tratándolos de la misma manera. Los conectábamos a un ventilador y los sedábamos, atarles las manos y tratarlos si ellos no tenían conciencia, no estaban en coma. Y yo pensaba especialmente en aquellos pacientes que no iban a sobrevivir. Empecé a reflexionar sobre, me preguntaba, si estamos impidiendo su tranquilo paso al otro lado cuando mueren, porque estamos interviniendo, estamos tratando de mantenerlos con vida. Y no sabía la respuesta a eso y me inquietaba. Así que cuando supe de este programa, pensé que tal vez aquí podría aprender algo. Así que tomé ese programa y al final de los 2 años, no sé si realmente tenía la respuesta a eso, pero Richard Gross iba a presentar otro programa de 2 años llamado el aprendizaje Anamkara. Y el enfoque del aprendizaje Anamkara se centra en una forma celta de enfrentar la muerte y el morir. Estaba presente en las tierras celtas de Europa entre, digamos, el siglo VI y el siglo XII, y diría que es un precursor de los cuidados paliativos. Y pensé, eso realmente me interesó. De verdad pensé que quizás esta sería la respuesta a mi pregunta. Así que me inscribí y todos los hospitales de la región apoyaron la iniciativa, así que todas las enfermeras de los distintos hospitales podían asistir por menos de lo que nos habría costado. Pero el primer día de eso, la primera hora del primer día de ese programa de 2 años, Richard Groves hablaba sobre, ya sabes, y la historia de eso, la tradición, y yo ya lo había escuchado hablar de ello en el programa anterior de 2 años. Y recuerdo que estaba sentado pensando, bueno, esto me gusta escucharlo, es interesante, pero no voy a aprender nada nuevo esta hora. Pero estaba tan equivocado porque dijo como 3 frases que me dejaron boquiabierto y simplemente me llevaron en una dirección completamente diferente. Dijo que en los tiempos celtas había unos anamkaras que tenían una habilidad especial. No solo podían ayudar a alguien a prepararse para morir, prepararlos para la muerte. Había algunos anamkaras que podían acompañar a alguien a través de la muerte, escoltarlos al otro lado del velo en su momento de fallecimiento, y se les llamaba Anamira. Así que Anamkara, las palabras celtas Anamkara, significan amigo del alma o compañero del alma. Anam, ira, significa cuidador del alma. Y cuando dijo esas palabras, sentí como si me hubiera golpeado un rayo. Me incorporé en mi silla y dije, necesito saber cómo hacer eso. No tenía idea de por qué pensé eso y no tenía idea de cómo iba a aprender a hacerlo, porque era algo que se practicaba en la época celta, allá en la Edad Media. Me tomó varios años descubrir cómo lo haría. Sin embargo, desde ese instante comprendí que era crucial aprender a hacerlo. Y cuando dijiste que se practicaba en la época celta, en la Edad Media, durante la Edad Media, no era la época más de mentalidad abierta. En las comunidades celtas, así era. Sí, exactamente. Eso es lo que digo. Es fascinante que esto se mantuviera vivo durante, en esencia, una práctica espiritual. Durante esos tiempos tan oscuros, esa información no estaba disponible de verdad. No había movimiento en la humanidad. Iba a paso de tortuga. Que esto se haya mantenido pasando de aprendiz a maestro, de maestro a aprendiz, a lo largo de los siglos es impresionante. Entonces, uno de ellos, Richard Groves,
y su esposa y John O'Donoghue crearon ese programa. No sé si sabes quién es John O'Donoghue. No lo sé, Tienes que leer sus cosas. lo haré. Uno de los libros que escribió se llama Anamkara. Falleció, de hecho, durante el primer año de mi aprendizaje como Anamkara, así que en realidad nunca lo conocí, pero era un irlandés que había sido sacerdote católico durante la mayor parte de su vida y luego finalmente dejó el sacerdocio. Era poeta, escritor, un filósofo, era un tipo increíble. No sé si ¿has oído hablar de David White? Me resulta familiar ese nombre, me suena de algo. Sí, se parecen mucho. Eran muy buenos amigos. David White era de Inglaterra, pero también tenía conexión irlandesa. Está bien, permíteme preguntarte esto, porque cuando estaba investigando sobre esto, había dos partes en ello que, como ahora podrías explicar, la parte física de este lado del velo que les está ayudando a lidiar con estos cuatro dolores. Uno de estos cuatro dolores o los cuatro dolores, ¿verdad? Casi como una especie de trabajador social, espiritual en muchos sentidos, como un terapeuta, ayudándoles a resolver las cosas para que puedan tener una transición pacífica. Y luego esta otra parte es más el lado metafísico, más el lado espiritual, si así quieres llamarlo. ¿Puedes explicar cómo es tu proceso para hacerlo? Gracias, Judy, muchísimo por tu paciencia conmigo. Sabe, cuando creé mi sitio web hace años, lo llamé el compañero Anamkara y me he dado cuenta con el tiempo que es una palabra complicada. No es lo mejor en marketing y branding, tengo que admitirlo. Claro, puedes explicarle al público cuál es el proceso de ayudar a un alma desde su lecho de muerte hasta el otro lado y qué haces para entrar en ese espacio y qué sucede en el otro lado. ¿Cómo puedo lograrlo? Porque al darme cuenta fue algo sorprendente. Ya no se practica comúnmente hoy. Al principio no sabía cómo iba a aprender a hacer esto, acompañar a alguien a cruzar el velo en su momento de muerte. Yo no había cruzado el velo. Sin embargo, en 1985 yo accidentalmente, es algo que sucede en una librería cuando un libro cae en tu pie. Ah, sí, eso pasó. Y el libro que cayó en mi pie era este de Robert Monroe llamado Viajes Lejanos. Y Bob Monroe era, en aquel entonces, un hombre de negocios en la ciudad de Nueva York. Y en 1958, a lo largo de los años 60, comenzó a tener lo que más tarde denominó experiencias fuera del cuerpo. La primera vez que sucedió, las primeras muchas veces que sucedió, estaba dormido y de repente se despertaba a las 2 o 3 de la mañana y su conciencia estaría en el techo o fuera de la ventana o debajo de la cama o lo que fuera. Y si estaba en el techo, podía mirar hacia abajo. La primera vez que ocurrió. Escribió sobre eso. Al mirar hacia abajo podía ver a su esposa y a ese otro hombre en la cama y se molestó mucho. ¿Quién es este hombre en la cama con mi esposa? Reconocía a su esposa, pero no se reconocía a sí mismo. Así que pensó que estaba muriendo o que tenía cáncer o que se estaba volviendo loco. Así que durante aproximadamente un año fue con doctores y psiquiatras y nadie encontraba nada malo en él. Así que simplemente empezó a experimentar con ello. Entonces, antes de irse a dormir por la noche, se decía a sí mismo, bueno, quiero despertar en París o en Londres o donde sea, y a las 2 o 3 de la mañana, ahí es donde estaría su conciencia.
Así lo hizo durante años. Y en un momento, mientras andaba de un lado a otro por ahí, conoció a un guía no físico, que, ¿sabe? ¿Te gustaría tener otras experiencias? Y Bob dijo, sí, me gustaría. Entonces, ese guía lo llevó al otro lado del velo. Así que el primer libro de Bob, Viajes fuera del cuerpo, trataba sobre esa primera parte de simplemente andar vagando localmente alrededor de la Tierra. Viajes lejanos trataba sobre su experiencia inicial al cruzar al otro lado del velo y lo que aprendió. Entonces, en el 85, descubrí ese libro y lo leí y releí y releí y volví a leer. Y luego en el 92, creo, por ahí, sacó su tercer libro. Se llamaba El viaje definitivo. Y mientras tanto, había fundado el Instituto Monroe en Virginia. Y era un lugar donde enseñaba a la gente cómo atravesar el velo y dónde ir y cuáles eran las experiencias en los distintos niveles de conciencia al otro lado. Así que desde 1985 quedé cautivado. Quería saber de qué se trataba. Así que cuando pienso en cómo voy a hacer un Ana Mayra, me pareció que había como dos partes en el proceso. Una es que necesitaría saber cuándo alguien va a morir, no prepararse para morir, sino cuándo están listos para dejar su cuerpo, para así poder estar ahí. Pero el problema más grande es si voy a llevarlos a través del velo, a dónde voy y cómo llego ahí y cómo regreso. Y sabía que el Instituto Monroe enseñaba eso. Cuando empecé, a finales del 2012 y entrando al 2013, regresé al Instituto Monroe y tomé 3 programas diferentes, cada uno con duración de una semana, donde cada semana tenías múltiples experiencias de ir al otro lado y saber cómo manejarte allí, conociendo tu ubicación y experimentando los distintos niveles de conciencia que él había descrito. Durante mes y medio me enfoqué completamente en eso. Al regresar aquí, me di cuenta de, en ese momento acababa de retirarme de la enfermería. Y muchos de mis amigos querían saber, pues ya sabes, cómo fue mi experiencia. Así que tenía pequeños grupos de personas y les contaba lo que había vivido. Y luego la gente empezó a decir, pues, ¿puedes ir a averiguar cómo está mi esposo o cómo está mi padre o lo que sea? Entonces, en un par de meses ya estaba cruzando al otro lado, encontrando personas y conectándome con ellas y hablándoles y cómo lo hago. Bob Monroe había creado allá en los años 70, había desarrollado esta tecnología de sonido llamada hemisincronización. Estás escuchando dos sonidos distintos y se crea un tercer sonido en tu cerebro. Entonces, eso es lo que aprendimos a usar en el Instituto Monroe para viajar al otro. Después de llegar a casa, simplemente ponía un CD de hemisincronización, me sentaba, entraba en un estado meditativo, decía el nombre de la persona y de inmediato estaba con ella. Luego les hacía las preguntas que sus seres queridos querían. Y entonces yo lo anotaba mientras sucedía. No quiero interrumpirte. Tengo que preguntarte esto. Cuando fuiste por primera vez, ¿cómo fue eso para ti? La primera vez que Al otro cruzaste, lado, simplemente, o sea, ¿cómo logras procesar eso? ¿Qué se siente?
Fue maravilloso, fue increíble. Y la primera vez que crucé estaba en el Instituto Monroe. Y la primera vez que crucé, mi padre había fallecido unos meses antes de eso. Y cuando llegué allá, él estaba y tenía 86 años, creo, cuando falleció. Y parecía tener 35 años, muy en forma. Tuvimos esta conversación increíble y profundamente sanadora. Fue allá por cuando tenía 25 años. Es una historia algo larga, así que no quiero entrar en detalles. Ujú. Lo que me había dicho fue muy doloroso para mí. Sure. Eso me dolió durante décadas después de eso. Cada vez que pensaba en él o en lo que dijo, me daba coraje. A veces piensas en tus padres, ¿verdad? Confía en mí, seguro decían muchas groserías por nuestro bien. Sí, pero eran buenos cristianos, probablemente lo hacían, no sé. La primera vez en el Instituto Monroe, cuando crucé mi primera experiencia ya en el otro lado, mi papá estaba ahí y fue una experiencia tan sanadora, llena de amor e increíble para mí. Permíteme preguntarte esto a nivel práctico, esta tecnología Gemi, que no es demasiado complicada. ¿Qué está sucediendo en el cerebro desde tu perspectiva o según tu entendimiento que de alguna manera te desconecta o te permite salir o permite que tu conciencia vaya a otro lugar? ¿Qué está pasando en el cerebro porque dijiste que había un sonido de un lado, otro sonido del otro lado, un tercer sonido en el medio? Y eso parece, casi parece como un disruptor que te permite abrir la puerta o algo por el estilo. Así es como lo veo. Te coloca en un estado meditativo profundo sin esfuerzo. Realmente. Cambia la onda cerebral, la reduce a alfa y gamma, hace todo eso. ¿Cuánto tiempo te lleva? Un par de minutos con el tiempo. Todavía lo hago. Todavía pongo el Gemisync y me coloco los auriculares y hago eso. Pero hubo un día y hace unos años, sabía que había alguien a quien tenía que encontrar al otro lado, pero necesitaba ir a hacer la compra. Así que estoy en el coche camino al supermercado y de repente él está ahí y comienza a habla conmigo. En ese instante tomé la decisión de detenerme, así que lo pausé. Después fui a hacer las compras, regresé, me senté, encendí el Gemisync, agarré mi blog de notas y proseguí. Fue como si hubiera retomado justo donde lo dejé o justo donde lo pausé. Por lo tanto, me doy cuenta de que ya no lo necesito, pero aún lo hago. Simplemente porque es un manto de seguridad en muchos aspectos. Todo lo que has dicho hasta ahora se inclina más hacia tú yendo al otro lado, teniendo una conversación, regresando con información. ¿Puedes guiarnos a través del proceso de ayudar a alguien que está muriendo y se está preparando para cruzar al otro lado? ¿Cuál es ese proceso que parece ser un poco diferente a simplemente saltar, tener una conversación y volver? Te contaré sobre la primera vez que sucedió. Vivía aquí en Ashland y una amiga mía tenía una hermana gemela que vivía en el sur de California y ambas tenían 85 años. Mi amiga de aquí estaba una buena mujer bautista, pero su hermana gemela había llevado una vida muy distinta, muy independiente, muy. Recibí una llamada de mi amiga diciendo que su hermana estaba muriendo y estaba muy inquieta. Estaba en su casa en el sur de California y tenía cuidadores las 24 horas.
y estaba simplemente inquieta y luchando y quería saber si había algo que pudiera hacer para ayudarla. Y pensé, sí, creo que puedo, pero no estoy seguro de cómo hacerlo, pero lo voy a hacer, voy a intentarlo. Así que hice lo mismo. Simplemente me puse los auriculares, entré en estado meditativo y llamé su nombre. Y de inmediato estoy con ella en el sur de California en su habitación y puedo ver su cuerpo inquieto moviéndose y puedo ver su alma, algo fuera de su cuerpo. Y me presenté y dije que su hermana me había pedido venir a ver cómo estaba y si había algo en lo que pudiera ayudar. Y ella dijo, no, sal de aquí. Pensé, bueno, voy a quedarme por aquí un rato a ver si cambia de opinión. Así que simplemente me quedé rondando. Y en unos minutos dijo, está bien, puedes volver mañana. Y yo dije, está bien, volveré mañana. Así que al día siguiente entro en mi estado meditativo y pronuncio su nombre. Y de nuevo estoy allí. Y ella está justo frente a mí. Dice, ¿qué te tardaste tanto? Que es muy diferente a lo del día anterior. Parece ser una dama encantadora. Lo que dijo fue que tenía miedo de morir y que ella, en sus palabras, había sido una persona enojada toda su vida. Y tanto su hermana como ella crecieron en una iglesia bautista y sentía que iba a ir al infierno. Así que dije, bueno, no existe un infierno al final del camino. Y le dije, no eres una persona enojada, eres un alma amorosa y ahora mismo estás un poco perdida. Y tuvimos esta conversación de ida y vuelta. Al principio estaba algo gruñona y luego se serenó. Y yo, así que dije, solo escúchame, solo escucha lo que tengo que decirte. Y le dije quién era realmente, quién era como alma, que era un ser amoroso como alma. Y cuando estoy al otro lado, a menudo no sé qué se supone que haga o diga. Recibo orientación. Durán, cuando le decía, por favor, escúchame, solo escucha lo que tengo que decirte. Y ella dijo, bueno, tal vez lo haga. Y yo pensaba para mí, bueno, no tengo idea de qué le voy a decir, pero simplemente salió que ella era un ser lleno de amor y que se estaba preparando para morir. ¿Sigues aquí en la habitación o ya estás del otro lado? Porque no estás completamente allá o estás a medias con un pie aquí y otro allá. Estoy con un pie adentro y otro afuera, en su habitación con ella. Ujú. Y estoy conectado con el más allá. ¿Entendido? Mientras le hablo, diciéndole quién es realmente y qué alma tan hermosa y amorosa es en verdad. Se queda tranquila, simplemente se calma y se queda tranquila. Lo que experimento es esto, increíble. Sensación de paz y amor. Estoy sentado aquí en esta cabaña en la que me encuentro y puedo sentirlo aquí. Era como si los contornos de la habitación hubieran cambiado. Nada era como parece ser en este momento. Y entonces la veo a ella y a mí cruzar hacia el otro lado. Y la reciben sus seres amados. Pero en ese instante, nunca había hecho lo de Anam Ira antes.
así que no sabía que eso era lo que estaba haciendo. De hecho, no lo supe hasta el día siguiente. Tengo esta increíble experiencia de ella y yo en este estado de dicha y amor increíble. Y fue como había simplemente esta hermosa luz. Y poco a poco se desvanece y estoy de vuelta aquí. Y estoy en este estado de felicidad durante unas horas. Y luego llamé a su hermana y le dije, he conectado con tu hermana y lo redactaré y te lo llevaré. Y en ese momento no tenía una explicación para lo que había pasado. Y ella dijo, pues recibí una llamada de los cuidadores más tarde esa tarde y me dijeron que falleció alrededor de las 3:30 de esa tarde. Y estuve con ella en esta experiencia, desde aproximadamente la 1 hasta la 1:40. Así que pensé, tal vez la ayudé de alguna manera. Al día siguiente fui a verla y me reuní con Katy. Y se lo di, el informe que yo hice. Y ella dijo, sabes, no murió a las 3:30. Esa fue la hora a la que llegó la enfermera de cuidados paliativos y la declaró. Y la declaración oficial es la fecha y hora en que alguien fallece. Y eso se registra en tu acta de nacimiento. Pero en realidad murió a la 1:20 y a las 11. Los cuidadores informaron que logró calmarse y se relajó. Y empecé a trabajar con ella a las 01:00 y estuve con ella desde las 01:00 hasta aproximadamente las 02:40. Así que esa experiencia de eso, inevitable experiencia, fue ese periodo. Así que fue cuando pensé, me di cuenta, me había convertido en un Anam Ira. La había acompañado a través del velo en el momento de la muerte. Tan asombroso. Judy, déjame preguntar. Entonces, porque suena algo similar al comienzo de una experiencia cercana a la muerte, ya que he tenido tantas. He hablado con tantas de ellas, así que nada suena fuera de lo común para mí. Lo interesante es que es casi como estar en el río Estigia. No cobras las monedas, pero es como si fueras el barquero, por así decirlo, llevando a la gente al otro lado. Hay conversación cuando los guías al otro lado y hay, digamos, cuando los familiares ven como, ¿quién es este? No sé quién es esta señora, ¿por qué está con nuestra niña? ¿Es simplemente un silencio? ¿Hay comunicación entre usted y el paciente? Usaré la palabra paciente, la persona a la que está guiando al otro lado. ¿Hay comunicación una vez que están allá? ¿O es como si solo los acompañara y luego se sentara a observar y es como si organizara una reunión? ¿Cuál es ese paso? Es asombroso, es asombroso. Cuando estuve en el Instituto Monroe, aprendimos a ir a este lugar que Bob Monroe llamaba Enfoque 27. Es uno de los niveles de conciencia del otro lado. Es uno de los más amplio, grande. Vibraciones más altas. Sí, vibraciones más altas. Es una estación de desechos. En un minuto entraré en detalle porque quiero responder a tu pregunta. Así que cuando me traslado con alguien, estoy viviendo esa experiencia. Estoy con ellos y ellos conmigo y nos estamos moviendo hacia el enfoque 27, al parque en el enfoque 27. Y cuando llegamos, siempre hay una cantidad increíble de personas esperando. Es una reunión de seres queridos y pueden ser seres queridos de esta vida o de otras vidas, o una combinación. Por lo general es una combinación. La belleza es simplemente, es un parque, como los que conocemos. Era similar, pero
Es como ningún parque que hayas visto en la Tierra, incluso el más increíble que hayas conocido. Se queda corto en comparación. Hay música, hay sensación, hay sonido y simplemente belleza y amor y apertura y libertad y alegría y es simplemente increíble. ¿Hay alguna comunicación? ¿Estás hablando o comunicándote con ellos durante este proceso? A veces, pero es más una experiencia en ese momento. Ambos estamos experimentando la persona a la que estoy reemplazando. Tan pronto como llegamos allá, reconocen a los seres que están allí, que los conocen. Entonces ahí comienza un reencuentro alegre y feliz. Es como estar en una fiesta y simplemente ser parte de ella, ser parte de ella. Te conviertes en la tercera en discordia, si lo prefieres, de cierta manera. Así, estación. Otra vez, todo lo que has dicho lo he escuchado, pero no de la manera en que lo has organizado. He oído hablar del parque. Me enteré de esta línea que no puedes cruzar. No sé si has visto esa línea que delimita un área restringida donde no puedes pasar. Porque hasta ahora no me he topado con algún lugar al que no pueda ir. Entendido. Así que aún estás en la zona donde puedes entrar y salir libremente. Pues he estado mucho más allá del parque y aún más allá del enfoque 27 desde entonces. ¿Dónde está eso? Solo distintos niveles de conciencia allá. Bueno, entonces permíteme preguntarte esto. ¿Cuáles son las conciencias a las que has visitado al otro lado y en qué capacidad las has visitado? Está bien. Aquí tienes otro ejemplo. En el libro de Bob Monroe habló de cuando estaba ya pasando el rato, iba periódicamente a esta zona, más allá del enfoque 27. Lo que vio fue una apertura enorme, pero la apertura estaba cerrada y había personas que él conocía que estaban pasando el rato frente a la apertura y él sentía, y ellos sentían que cuando la apertura se abriera, podrían cruzar hacia una dimensión distinta, más allá. Y una de las cosas que le dijeron a Bob Monroe es, no puedes pasar porque todavía estás en un cuerpo. Esa es la línea. Esa fue la... Años después, anteriormente, solía ofrecer charlas sobre la vida después de la muerte en diferentes lugares de Estados Unidos. En una de esas ocasiones me encontraba en un amplio auditorio cuando una de las asistentes habituales, una mujer que elaboraba tambores nativoamericanos, nos conducía a través de una meditación utilizando su tambor como guía. Entonces, mientras estaba sentado ahí, pensé, bueno, voy a ver cómo es esto. Así que pensé, me pregunto, ¿qué quiero experimentar que no haya experimentado antes en el más allá? Y pensé, nunca he visto la apertura. Quiero verla. Linda toca el tambor mientras entro en mi meditación y luego estoy justo frente a la abertura. Pero no hay nadie ahí y la abertura está abierta. La seguridad se fue. Dices que está en la hora de la comida. Y lo que se me viene a la mente es, bueno, Bob Monroe dijo que le habían dicho que no puedes pasar por la apertura si todavía estás en un cuerpo. Y luego pensé, eso es solo un pensamiento. Y luego lo que vino después es, sí, eso es solo un pensamiento. Entonces decidí pasar por la apertura. Vaya, tienes agallas, Judy. Tienes agallas. Me agrada. Así que seguí adelante. No avancé mucho y podía ver la apertura de la entrada detrás de mí.
y pensé, bueno, me voy a quedar cerca, pero quería ver, porque pensaba, ¿qué hay del otro lado? Porque nunca he visto a Dios. Exactamente. Así que tal vez Dios esté del otro lado, esté Dios. ¿Qué había en la apertura? Era algo increíble. Es difícil de describir, casi imposible de explicar. Era un ambiente distinto al de este lado de la apertura. Más amor, más de todo, simplemente más apertura, amor, alegría de lo que había vivido antes. Y yo creía haber vivido lo máximo. Así que ahí estoy simplemente pasándola y viviendo esta vivencia. Y el ambiente era como si estuviera impregnado de un tono rosáceo, suave y acogedor. Y podía ver como mucho más allá. Y era como si continuara hasta el infinito, infinito. Y luego de repente oí a Linda llamándonos con su tambor. Y yo regreso a mi cuerpo y pensé, wow. Judy, ¿cuántas almas has ayudado a nacer la transición? Cientos hasta ahora. Permíteme retroceder un poco. He llevado a 7 personas hasta ahora al fallecer. En algún momento durante ese proceso, una de las cosas que recibí orientación del otro lado fue, una de las cosas que podía hacer por las personas que estaban luchando podía llevarlas de visita y ¿En qué momento alguien está en su lecho de muerte o es solo, bueno, personas en su lecho de muerte porque están aterrorizadas por la programación que han recibido de la tierra, el infierno y otras cosas aprendidas en el camino? sí, exactamente. Bien. Físicamente he acompañado a 7 personas en el momento de su muerte. Pero cuando aprendí a hacer esto, a llevar a la gente de visita, ya no necesité acompañarlos después porque estaban cómodos. Diría que siempre, cuando los traigo de vuelta, los seres queridos van con ellos. Podría ser una madre, un padre, una abuela, alguien importante para ellos, los acompaña hasta que estén listos para la transición. Así que no tengo que hacerlo yo. Es muy parecido a lo que sucede cuando la gente escucha historias como esta, y este tipo de conversaciones y experiencias cercanas a la muerte, y experiencias compartidas de muerte. Y cuando entienden que hay otro lado, que seguimos existiendo para siempre, que nuestros seres queridos están a salvo, nuestras mascotas están a salvo, nuestros animales están a salvo. Por cierto, ¿en alguna de esas ocasiones has visto animales en el camino o solo has visto humanos y otros seres así? Sí, lo hice. No es común. Hay una razón, pero tuve una mascota querida, un perro que falleció hace años. Cuando ella murió, se la tenía sentada en la silla junto a mí y sollozaba. No podía irme, no podía irme. Pero más tarde esa noche desperté y ella seguía en la silla. Ella había muerto. Y pensé, quiero ir a ver si la encuentro. Y una de las cosas que aprendimos a hacer en el Instituto Monroe es, ¿qué hay?
un área en el enfoque 27 donde puedes crear tu propio lugar especial. Y yo había creado mi propio lugar especial allí. Y todos mis caballos, perros, gatos y animales que he tenido, que he amado, cuando voy allí. Son muy, muy parecidos a Más allá de los sueños con Robin Williams. Él literalmente creó su propio cielo. Sí, exactamente. En medio de la noche decido ir a ver si puedo checar cómo está. Y ella está en mi casa. Había creado esto, hermosa cabaña de troncos con vista al océano y en declive, en el amplio patio delantero se divierte jugando. Entendido. Y ella estaba como haciendo, ¿sabes cómo los perros se agachan sobre sus patas delanteras y como que saltan? Pues eso es lo que ella hacía. Y había otra persona allí con la que estaba jugando. Y pensé, me pregunto, ¿quién será? Y ella estaba tan feliz. Era simplemente un espíritu radiante. Y la otra persona con la que jugaba era un espíritu radiante. Así que pensé, me pregunto con quién estará jugando. Entonces me fijo en esa otra persona. Era yo. Ya estaba ya jugando con ella antes de que llegara. Esto sería tu yo superior o una parte de tu alma, porque tu alma puede estar proyectada en varios lugares al mismo tiempo. Sí, exactamente. Solo por curiosidad, es un tema del que hablo mucho con la gente como tú, pero con gurús y maestros espirituales, esta idea de que todo sucede al mismo tiempo, porque has mencionado vidas pasadas y múltiples vidas. ¿Tienes alguna experiencia, ya que has visitado tanto? El otro lado de, según la teoría, es que todas nuestras vidas ocurren al mismo tiempo. No hay pasado, no hay futuro. No existe el tiempo. Es como una construcción nuestra. Nuestra conciencia está aquí, ahora mismo. Tú y yo estamos aquí. Nuestra conciencia está presente. Las acciones que realizamos generan ondas en el tiempo, hacia atrás o adelante según logremos. Si superamos una adicción en esta vida, pues teníamos ese plan desde hace 3 vidas. Pero ya que él ya lo hizo en esta ocasión, podemos cambiarlo. ¿Tienes alguna información o percepción sobre esa idea? Mi experiencia del más allá es que allí no existe el tiempo. Una experiencia acaba de venir a mi mente. Ya la perdí, pero parte de ella era yo estando allá jugando con Sofía. Antes de que yo fuera, ya estaba allí. Probablemente fui con ella, aunque estuviera en casa llorando y pensando que no podía ir. Esa es una idea interesante. Es una idea muy interesante. Para hacer que la gente se sienta mejor tras perder a un ser querido o a una mascota amada, porque te sientes tan desconectado al ser dejado. Es reconfortante saber que estás literalmente con ellos al otro lado. Una parte diferente de ti está allí. ¿Estás de acuerdo? Hubo un momento en que yo, en uno de los libros de Bob Monroe, él hablaba de conectarse con su yo superior en el otro. Sabes, había estado haciendo esto durante años y nunca se me ocurrió pensar en hacerlo para mí mismo. Así que pensé este único pensamiento, quiero hacer eso. Quiero ver si puedo conectar con mi yo superior, mi alma superior. En ese entonces tenía a Sophie, aún no había fallecido, y había leído muchos libros sobre experiencias cercanas a la muerte. Y mucha gente cuando está allá no quiere regresar. Incluso podría ser una madre con hijos pequeños y no quieren volver porque es tan increíble del otro lado. Así que pensé, si me conecto con mi yo superior, tal vez no quiera regresar y no quiero que
porque si mi alma está fuera de mi cuerpo va a morir bastante pronto, porque el alma es parte de lo que da vida al cuerpo. Así que pensé, bueno, no quiero a Sofía aquí con mi cuerpo sin vida. Entonces pedí a mis guías que me ayudaran. Si llego allá y no quiero regresar, que me ayuden a volver. Entro en mi estado meditativo con la intención de conectar con mi yo superior y fue una experiencia increíble. Fue la sensación de pertenencia. No sé si alguien en esta vida, en una vida física, puede saber lo que es esa increíble sensación de pertenencia. Todos tenemos atisbos de eso en nuestra familia y esas cosas, pero esto fue simplemente más allá de lo que se pueda describir. La sensación de estar en casa. Estaba en casa. Me envolvía completamente este amor y pertenencia y no sé qué palabras usar, pero luego, en un momento, me veo ahí parado, como en una fila de bienvenida individual. Y había cientos, quizás 1000 personas pasando junto a mí, una por una, y cada una me reconocía y me tocaba. Y conocía a todos ellos, mejor que a mí mismo, los conocía. Eran tan familiares para mí y ellos, hombres y mujeres y otros, no sé, diferentes, en distintas prendas, en diversas piel de color, de toda clase de distintas vidas. Parecía que eran más de 1000 en total. Y me di cuenta de que cada uno era yo de una vida distinta. Es asombroso. Era asombroso. Entonces, literalmente, te conectabas con todas tus vidas pasadas y futuras. Vidas futuras técnicamente, ya que todas ocurren simultáneamente si tú, una parte de ellas, estabas. Así que una parte de ti de la Edad Media, una parte de ti de las pirámides, una parte de ti de una estación espacial en el futuro, viviendo en algún lugar de Marte, todo estaba conectado. Judy, lo realmente notable sobre tus historias y viajes es que la gente con la que hablo tiene destellos de esto, pero tú vas y vienes libremente y experimentas tanto de la vida después de la muerte, que tu comprensión de la vida después de la muerte crece más y más mientras la exploras. Experiencialmente, quiero decir, simplemente al vivirla, estás aprendiendo más y más. ¿Cómo manejas el regreso a solo esta? Comparado con aquel momento en que estaba conectado con mi yo superior y había pedido a mis guías que me ayudaran a regresar si no quería volver. Y de repente estoy de vuelta. Y entonces me di cuenta de que había vuelto y comencé a llorar. Quiero decir, estaba sollozando, claro, pero había regresado. Tardó un poco. Pues, en casa, en un hogar que nadie en el mundo ha experimentado, no importa cuán bueno sea. El hogar está aquí, es astronómicamente mejor, superior al otro lado. Y cuando regresas de eso, me tomó un tiempo dejar de llorar. El proceso para procesar emociones. Lo que viviste aquí fue mucho más grandioso que esas otras experiencias del umbral y otras almas.
y estar en el jardín, en ese lugar donde estabas con tu perro. Una energía completamente distinta, un nivel o vibración completamente diferente, si se quiere, al estar tan cerca de tu ser superior y conectarte con todas tus vidas pasadas. Judy, podría seguir hablando contigo 1 o 2 horas más, sin duda alguna. Es simplemente fascinante, pero voy a hacerte unas preguntas, preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Hacer lo que estás destinado a hacer con felicidad y alegría. Quiero decir, lo realizarás con felicidad y alegría. Eso es justo. Ahora, si tuvieras la oportunidad de regresar en el tiempo y hablar con la pequeña Judy, ¿qué consejo le darías? Todo va a estar bien. Va a estar más que bien. Deja de preocuparte. Tranquilízate. ¿Cómo defines a Dios o la fuente? Las palabras que recibo al conectarme al otro lado, al establecer conexión desde la fuente del otro lado, las palabras que recibo suelen ser algo. Una de las combinaciones es todo está ahí. Está en mayúsculas. Todo está ahí. Eso. Tiene todo el sentido. ¿Y cuál es el propósito último de la vida? Aprendizaje, alegría o amor. ¿Y dónde pueden las personas conocer más sobre ti y tu increíble trabajo? Pues mi web lo deletrearé. Pondré el enlace en la descripción. No te inquietes. Está bien. Mi sitio web es anamkaracompanion.com. Tengo un libro que salió hace un par de años llamado Soul Companion, una autobiografía. Así que algunas de las historias de las que he hablado hoy están aquí. Esas son las mejores formas de contactarme. En mi sitio web hay una pestaña donde puedes contactarme. Claro, si alguien quiere contactarte, ¿tienes sesiones o algo similar programado para atenderlo? Sí, claro. Cuando dije cientos antes, me refería a que he ayudado a cientos de personas a conectar con sus seres queridos del más allá, con muchos cientos de personas. Pues ten cuidado con lo que deseas porque el programa puede abrumar a los invitados a veces. Judy, muchas gracias por venir al programa. Ha sido un placer y un honor hablar contigo sobre tus viajes extraordinarios y realmente espero de corazón que esta conversación lleve algo de paz a la gente alrededor del mundo y sepan que hay otro lado. Todo está bien. Todo está bien. Y finalmente sabemos que todos los perros van al cielo. Muchas gracias, querido, te lo agradezco. No hay de qué. Gracias a ti. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.